cristiana hay un precio que pagar. No se puede dar solo la mitad. Hay que darle todo al Señor Jesús. Bienvenidos sean, amados hermanos en Cristo Jesús, a su programa, La Cruz del Calvario, Romanos 6:11. Les doy la más cordial bienvenida. En esta mañana vamos a estudiar el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3. Nos habla, hermanos, del nuevo nacimiento, porque es necesario, así como dijo nuestro Señor Jesucristo, nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, para poder empezar a conocer las cosas espirituales, porque de lo contrario, hermanos, vamos a estar con nuestra vieja naturaleza, la naturaleza que Adán tuvo después de pecar, porque es necesario, como dice aquí, el nuevo nacimiento para que la vieja creación quede atrás y entonces recién entremos a la nueva creación, a ese nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo con su iglesia, hermanos. Vamos a estar aquí leyendo, voy a empezar a leer. Les invito a tomar sus Biblias para que podamos leer la santa palabra de Dios. Dice el San Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, vamos a leer desde el 1, hermanos, para que podamos mirar todo el contexto de la palabra. Dice el 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que Nicodemo dice que era un principal entre los judíos, o sea, un hombre muy importante que conocía la ley, que conocía en verdad el Antiguo Testamento. Y vemos que él, hermanos, no sabía y no conocía el reino de Dios, porque Cristo Jesús mismo es el reino. Cristo Jesús mismo es el reino de Dios porque estaba con Dios y vino a la tierra a cumplir ese mandato del Padre Celestial. Entonces el reino era Él, pero los fariseos, los que vivían en la ley, no podían verlo, hermanos. ¿Por qué? Porque era necesario, como dice aquí, voy a seguir leyendo el 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice el 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces acá, hermanos, vemos que hay una condición para poder entrar en el reino de Dios, para poder mirar el reino de Dios, que es el de nacer de nuevo, hermanos. ¿Y qué es nacer de nuevo? Vamos a seguir leyendo acá que dice el 6. Lo que es nacido de la carne, Jesús lo dijo, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, podemos ver que nosotros llevamos esa maldición de Adán, que Adán tuvo después de pecar. Y los descendientes de Adán, hermanos, venimos siendo nosotros, vienen siendo todas las generaciones después de Adán, que llevaban la maldición del pecado. Estaban ya destituidos, ¿no?, del reino de Dios, lo dice la palabra. Entonces, hermanos, vemos aquí que lo que es nacido de la carne, como dice nuestro Señor Jesucristo, o sea, todos los descendientes de Adán nacimos de la carne, nacimos de padres descendientes de Adán también, y todo era carne bajo maldición, hermanos. Y todo lo que se haga mediante esa carne, hermanos, esa carne de la naturaleza caída que Adán tuvo después de pecar, es carne
Entonces dice aquí nuestro Señor Jesucristo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos, hermanos, nacer de nuevo en el Espíritu, porque necesitamos. ¿Y cómo hacemos eso, hermanos? ¿Cómo nacemos de nuevo? Mire, hermano, necesitamos confesar a nuestro Señor Jesucristo como el único Señor, como el único Salvador, porque Él vino a hacer esa obra de salvación, hermanos. Cuando Él vino a morir en la cruz, cuando el Padre cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros, cuando Cristo pagó la deuda que teníamos por haber venido de la descendencia de Adán, cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entonces, hermanos, nacemos de nuevo. Entonces, hermanos, a veces que nosotros estamos asistiendo a una iglesia y eso es bueno, estamos escuchando la palabra y eso es bueno, pero vemos, así como estaba Nicodemo escuchaba palabra todos los días. Nicodemo era dice aquí la palabra, un principal, era muy importante, pero vemos que no entendía las cosas espirituales, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que es nacido de la carne, carne es. Nicodemo era carne, descendía de la carne, de padres de carne, descendientes de Adán. Entonces Nicodemo y todos los demás, todos nosotros, hermanos, todos nosotros, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, necesitamos nacer de nuevo. Porque si no vamos a estar como el fariseo, sabiendo la palabra, pero no la vamos a entender, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros, hermanos, vamos a Romanos 10, les quiero llevar a Romanos 10, para que veamos, hermanos, cómo es nacer de nuevo. Y es muy importante esta palabra, es la base de nuestro inicio en la vida espiritual, para que el Espíritu Santo entre a morar en nuestro espíritu y nos dé esa luz de poder empezar a entender las cosas espirituales, de empezar a poder abrir nuestra intuición, que es un órgano, hermanos, del espíritu. Son los ojos prácticamente del espíritu, la intuición. Y si nosotros estamos sirviendo en esa vieja naturaleza caída, porque no hemos nacido de nuevo, así como Nicodemo, aunque estemos en la iglesia, aunque estemos participando de las cosas espirituales, hermanos, pero no las vamos a entender. Porque para buscar a nuestro Señor Jesucristo, para entrar al reino de Dios, para empezar a ver el reino de Dios aquí en la tierra, que fue nuestro Señor Jesucristo que vino. Hay un verso que dice que Cristo mismo dijo que el reino de Dios estaba entre nosotros en ese tiempo, entre los que estaban con Cristo, pero muchos no lo podían ver porque estaban en la carne, en la vieja naturaleza caída que Adán tuvo después de pecar. Entonces, hermanos, es muy importante que usted haga esta confesión con su boca. Yo sé que si usted ya está en una iglesia, si usted ya está buscando la palabra, por gracia y misericordia de Dios que lo ha llamado y usted ha dispuesto su corazón, porque solo el Espíritu lo puede hacer. Y Él lo hace, hermanos. Lo primero que hace nuestro Señor es convencernos de pecado. Y allí estamos, a veces convencidos de pecado, hermanos, pero no sabemos qué más hacer, porque no entendemos las cosas espirituales, porque no ha entrado el Espíritu Santo a morar en nuestro espíritu. Y esa es una condición para empezar a amar las cosas espirituales, para poder empezar a amar a nuestro Señor Jesucristo.
en verdad y no solamente estar ahí participando en todo lo que se hace y siendo carne, porque recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: lo que es nacido de la carne, carne es y siempre lo será, y la carne no puede agradar a Dios, haga lo que haga. Entonces, hermanos, vemos que en Romanos 10, quiero leerles Romanos 10, el 10:8. Voy a leer 10:8, que dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, hermanos, vemos que los judíos no pudieron creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Ellos vivían ya en la ley, vivían ya en sus tradiciones de hombres, en sus mandatos que ellos mismos habían hecho. Y como dice la misma palabra, ponían cargas sobre los demás que ni ellos podían cumplir. Entonces no tenían fe. Y aquí debemos de ver que la fe nos lleva a salvación. La fe de creer en nuestro Señor Jesucristo. La fe de creer en la obra que hizo en la cruz. La fe de creer que Él vino, que Él murió, que Él resucitó al tercer día. Y que a través de esa muerte Él nos perdonó, Él nos limpió, Él pagó el precio por nuestros pecados, hermanos. Fue a la cruz como nuestro sustituto. Todo lo que nosotros merecíamos, Jesucristo lo padeció. Jesucristo fue muerto en la cruz. Una muerte, hermanos, tan cruel. Es una muerte tan cruel, porque morían en agonía bajo el sol. Morían, hermanos, de una manera muy cruel. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar ese precio por nosotros. Y Él dice que cuando fue a la cruz, miró más allá de la cruz. Miró después de la cruz, la victoria, hermanos. La victoria del rescate por nosotros, por las almas, hermanos, por la humanidad, porque Cristo dice que murió por la humanidad, pagó el precio por todos nosotros, hermanos. Es por eso que necesitamos, es muy importante, si usted ya creyó en su corazón esta obra, este sacrificio que Jesús hizo, si usted ya creyó en su corazón por estar escuchando la palabra, está asistiendo a un lugar donde escucha la palabra, donde se le comparte, usted mismo está leyendo, pero no entiende las cosas espirituales, hermanos, porque es necesario nacer de nuevo. Es por eso que esta mañana le vengo a compartir, amado hermano, cómo es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, vamos a seguir leyendo, es hacer esta confesión con su boca, porque ya lo creen con su corazón. Si ya lo cree con su corazón, nada más necesita confesarlo, hermano. Vamos a seguir leyendo aquí en el 8. Voy a volverle a leer el 8, del 8 al 11 voy a leer, dice 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos, hermanos? Predicamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Predicamos a Cristo Jesús como nuestro Señor. Predicamos a Cristo creyendo que Él vino, que Él murió, que Él fue sepultado y que también resucitó al tercer día y que nos resucitó, como dice la palabra, juntamente con Él. Dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, Jesucristo hizo todo por nosotros. Ya nos ha rescatado de las tinieblas. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para que el Espíritu Santo entre a morar a nuestro espíritu y nos empiece a enseñar, nos empiece a dar luz, abra esos ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver en verdad la obra que Jesús hizo en la cruz y que el Espíritu Santo mismo nos pueda empezar a enseñar
cómo es servir a nuestro Señor. Ya no con la carne caída que Adán tuvo después de pecar, hermano, porque vamos a entrar a esta nueva vida. Vamos a hacer, como dice 5:17, sí, es 2 Corintios 5:17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, debemos ser unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ese es un requisito, hermano, una condición muy importante que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, que es Cristo Jesús mismo, en creer esa obra que Él consumó en la cruz, al arrepentirnos, al pedirle a nuestro Señor Jesucristo que entre a nuestro corazón, a habitar, a abrirle nuestro corazón en completa sinceridad, hermanos. Entonces Él lo va a hacer y el Espíritu Santo va a entrar a morar en nosotros. Entonces, hermanos, ahora sí, seremos unos hijos de Dios. De lo contrario, no se engañe. Si usted no ha nacido de nuevo, aún como el fariseo, esté ahí sirviendo, sabiéndose toda la palabra, si no ha nacido de nuevo, está en la carne y no puede ver ni puede entender a Cristo, que es el reino de Dios. Voy a ver aquí, como dice 2 Corintios 5:17, que es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces entramos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ya lo ha hecho todo, hermano. Jesucristo ya lo ha hecho todo, y si usted lo cree, es necesario, como dice aquí, voy a leer el 9. Entonces es necesario, como dice aquí, voy a leer Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, aquí dice el 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo cree, hermano? ¿Cree que Jesús es el Señor? ¿Cree que con su corazón, dice, que Dios le levantó de entre los muertos? ¿Lo cree, hermano? ¿Cree en esta obra que Jesús hizo en la cruz por usted, por su salvación? Si lo cree, amado hermano, puede hacer conmigo esta oración, ahí donde está, desde su casa, desde donde pueda estar mirándome. Si usted cree esta bendita palabra, esta bendita verdad, hermano, el Espíritu Santo lo convence de pecado y de arrepentimiento en esta hora. Le invito, hermano, a hacer esta oración de fe, esta oración para que el Espíritu Santo entre a habitar en su espíritu. Entonces usted será una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. Será, como dice Juan 3:3, nacer de nuevo. Si usted hace esta confesión con su boca, hermano, y no le estoy obligando, lo estoy invitando. Si usted desea si usted desea conocer a Cristo, conocer las cosas espirituales, conocer la obra que Jesús hizo en la cruz, conocer esas promesas que tenemos al ser nuevas criaturas, al ser hijos de Dios, al ser pueblo de Dios, hermano, tiene que nacer de nuevo,
porque como dice Juan 3, como nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces en esta hora, hermano, en esta hora, cualquier persona que me pueda estar mirando, si ha escuchado la palabra, porque como dice el 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está en ti, hermano, la palabra. Está en tu mente, está en tu corazón, que es tu alma, pero todavía es la carne, porque dice que Jesús, que lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces es necesario nacer de nuevo para que la segunda parte que dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, para que usted empiece a conocer a Cristo Jesús en el Espíritu, hermano, y le dé esa hambre de las cosas espirituales, porque el Espíritu Santo le va a estar enseñando, hermano. Le invito en esta hora, le invito a hacer esta oración, si usted lo decide. Entonces dice aquí la palabra, porque el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de gratuito, así de fácil es la salvación. Porque nuestro Señor Jesucristo ya lo ha hecho todo, hermano. Solo tenemos que entrar a poseer esta vida. Nuestro Señor Jesucristo ya murió, ya pagó el precio por nuestros pecados, ya nos reconcilió con el Padre, pero es necesario nacer de nuevo para poder empezar a conocer esta obra, para poder ser esa nueva criatura, para entrar en las promesas del nuevo pacto, hermano. No se quede en el antiguo pacto. En Hebreos habla del antiguo y del nuevo pacto, hermano. Nosotros ya estamos en el nuevo pacto, no en la ley. Jesucristo ya cumplió la ley por nosotros, porque nosotros no podíamos cumplirlo. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual y nosotros éramos carne. Entonces Jesucristo, que es espiritual, cumplió la ley, hermanos. Cuando murió en la cruz, cumplió la ley, venció a la ley en la cruz, venció al pecado en la cruz, venció al mundo, a la carne, hermanos, venció a la ley. Entonces, hermanos, Jesucristo ya lo ha hecho todo, ya ha ofrendado su vida preciosa por nosotros, ya ha derramado su sangre para perdón de pecados. No tenemos ninguna condenación. Como dice Romanos 8:2, podemos también leer Romanos 8:2. Dice, desde el 1, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de vida, Cristo Jesús es vida, y es la nueva ley. La ley ya pasó, ya fue abrogada por nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir, hermanos, que ya no esté, allá está, pero ya fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo, por nosotros. Entonces, hermanos, ahora entramos en ese tiempo de gracia, en ese tiempo de la nueva ley del Espíritu en Cristo Jesús. Tenemos que vivir en el Espíritu, hermanos. Y ese es otro tema muy importante también para predicar, para compartir después, qué es vivir en el Espíritu, hermano. Pero en esta mañana, lo importante es que usted empiece a entender lo espiritual, a vivir, hermano, como nueva criatura, entrar en esa gracia y promesa de nuestro Señor, que dice aquí en Romanos 10, que si confesares con tu boca, 10:9, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, amado hermano, le pregunto,
¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos? Si es así, está perfecto, hermano. Yo sé que si es así y usted está perseverando en la palabra, estudiándolo, permaneciendo, estando cada día en oración, yo sé que el Espíritu Santo le está enseñando, pero si no ha hecho esta confesión, hermano, no ha nacido de nuevo. Y no lo quiero desanimar, al contrario, yo solo quiero decirle verdades para que usted pueda también tener esa victoria en Cristo Jesús y no esté ahí sirviendo la carne como el fariseo. Entonces, en esta hora, le invito ahí donde está a hacer esta oración. Si usted no lo ha hecho, cierre sus ojos y vamos a orar a nuestro Señor. Yo lo voy a guiar en oración y usted repita y dígale también con sus propias palabras que se arrepiente. Vamos a orar. Bendito Padre Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, me presento ante ti en esta hora y me arrepiento de pecar contra ti. Reconozco que eres mi Salvador, porque moriste en la cruz, diste tu vida, derramaste tu sangre preciosa y me hiciste salvo por tu gracia. Te invito, te acepto en mi corazón. Entra a morar, Espíritu Santo. Te abro las puertas de mi corazón. Ayúdame a entender la obra espiritual. Ayúdame a conocer a mi Salvador Jesucristo. Reconozco a Jesucristo como mi Salvador. En esta hora te doy gracias por la obra que Jesucristo consumó en la cruz. Creo que Él vino, creo que Él murió y también creo que el Padre lo resucitó al tercer día, le levantó de entre los muertos y Él tuvo y tiene la victoria y me la ha dado por medio de Cristo. Gracias, Padre Jehová, por Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por ser mi Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por entrar a habitar, a vivir en mi corazón. Gracias por derramar tu sangre, sangre preciosa, que me lava, que me limpia de todo pecado. Bendito seas, Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Amén. Pues gloria a Dios por todos los que pudieron y quisieron en su corazón hacer esta oración, hermano. Entonces, hermano, usted recién entró a vivir como nueva criatura. No crea, hermano, que todo va a ser perfección, pero a partir de ahora el Espíritu Santo le va a enseñar las cosas espirituales, hermano. Y le invito, le animo que usted se disponga cada día a estar en la palabra, deje un tiempo especial para estar en la palabra y al momento de que usted vaya a leer la palabra, ore
y le pida al Espíritu Santo que le enseñe, que le muestre qué quiere decir la palabra, o sea, qué quiere decir nuestro Señor, qué le quiere enseñar. Pídale que le ilumine los ojos de su entendimiento para que pueda en verdad empezar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, a conocer esa obra que hizo para rescatarnos. Entonces, amado hermano, en esta hora le invito a continuar firme, fuerte en la palabra. Estoy muy contenta porque dice la misma palabra que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, porque nuestro Señor Jesucristo murió para eso, porque Él no quiere que ninguno se pierda, ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Bendiciones en Cristo Jesús. En esta vida cristiana hay un precio que pagar. No se puede dar solo la mitad. Hay que darle todo al Señor Jesús, negarse a sí mismo y tomar su cruz. Guárdanos de vivir una fe de fantasía. Guárdanos de vivir una vida de hipocresía.